Muy buenos días a todos nuestros partners. Mil gracias por una vez más acompañarnos en estas sesiones masterclass enfocadas a ampliar sus conocimientos en cuanto a la comercialización de gobierno. Nuevamente nos acompaña nuestro experto en el tema, Javier Triana. Muy buenos días. Te doy, te cedo el control. Buenos días a todos. Muchas gracias, Lady, por estar aquí. Muchas gracias a todos por el tiempo, regresar. Eso significa que no lo estamos haciendo tan mal, parece. De nuevo, bienvenidos a todos. Hagan sus preguntas en el momento que lo consideren necesario. Pregunten cuanto sea necesario, que la idea es que todo debe quedar muy claro. Al igual que la última sesión, vamos a hacer un receso muy corto hacia las 8 de la mañana, unos 5 minutitos mientras tomamos agua, tomamos un café, alguna cosa y regresamos. Listo, pues iniciemos entonces. Bienvenidos a la sesión número 3 de nuestra capacitación. Permítanme un segundo, aquí pasó algo, listo. Entonces empezamos hoy a ver la parte de requisitos habilitantes en un proceso de contratación. Cuando hablamos de requisitos habilitantes, nos estamos refiriendo a las diferentes características, a los diferentes temas que tiene un contratista como tal. Aquí no hablamos de la oferta, sino del contratista, de la empresa que se está presentando a realizar la oferta como tal. Y lo que vamos a considerar para determinar esa capacidad es su capacidad jurídica, su capacidad financiera, organizacional y pues la experiencia que tiene en el tipo de proceso, en el tipo de contratación en la cual yo estoy incluyendo todos los temas. Hay un tema que es totalmente claro y es que las entidades no pueden colocar requisitos habilitantes de tal manera que restrinjan la participación en la contratación. Entonces, si las entidades encuentran a través del estudio de mercado que los indicadores financieros de un sector determinado, por ejemplo, empresas de software, no, es que tienen que incluir en muchos gastos mensuales el nivel de endeudamiento es muy alto y colocan que estas empresas en los indicadores no pueden tener endeudamiento para direccionarlos a una empresa determinada, pues están actuando de mala manera, los oferentes pueden presentar quejas y la idea es que los procesos estén totalmente abiertos. Entonces, ellos siempre tienen que buscar que todos los indicadores que se pidan estén acordes al mercado. Obviamente, no que el 100% de los proponentes puedan ingresar porque no es la idea, pero sí que pueda haber una pluralidad de proponentes en cada una de las propuestas que ellos puedan necesitar. También la ley indica que cada vez que yo pida temas de capacidad financiera y organizacional, lo debo hacer a través del RUP. Pero si por cualquier motivo yo voy a solicitar algo adicional al RUP, tengo que dejar muy claro incluso desde el estudio del mercado que voy a solicitar algo extra RUP. Por ejemplo, un indicador que no aparezca allí calculado o, por ejemplo, experiencias de cualquier tipo que no estén incluidas en el RUP. Las entidades están en el libre albedrío de solicitarlas, pero tienen que indicarlo desde las etapas previas del proceso, desde el estudio de mercado, después en el proyecto de pliegos, en el pliego final, todas las veces tienen que ir indicando qué van a pedir para determinar esos requisitos habilitantes. Hablando de experiencia, entonces los proponentes tienen que registrar en el RUP todos los contratos que hayan celebrado para prestar bienes y servicios. Estos contratos tienen que venir con el código de clasificación que vimos en el momento en que vimos el RUP y además están expresados en salarios mínimos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, toda la experiencia que yo tengo la voy certificando. Cuando yo soy una empresa, entre comillas, pequeña o cuando yo no tengo mucha experiencia para gobierno, lo que busco es llevar al RUP absolutamente todos los contratos que yo tenga con el sector privado, de tal manera que estos contratos también me van a servir para certificar el sector público y con esto podrían poder entrar a competir en el sector público. Ese es como el paso natural, porque definitivamente siempre me van a pedir una experiencia, a menos que se trate de un proceso de mínima cuantía y la entidad considere que no es necesario. De resto, siempre me van a pedir una experiencia determinada y esa experiencia, la única forma de certificarla es por el RUP. ¿Cuántos contratos puedo incluir en el RUP? Cuantos yo quiera. No hay ningún límite.
Lo que es clave es que muchas veces las entidades, de acuerdo al tamaño del contrato, me van a pedir que los contratos sean ejecutados en los últimos 5, máximo 10 años. Entonces, pues si yo tengo contratos superiores a 5 años es porque son de un monto considerable que definitivamente en algún momento, si me piden que sean de los últimos 10 años de experiencia, los pueda entrar a demostrar y que vale la pena tenerlos allí. Si yo tengo contratos superiores a 5 años y son por algunos salarios mínimos, pues no vale la pena porque prácticamente cualquier contrato actual me va a reemplazar esa experiencia que tuve en el pasado. Cuando hablamos de proponentes plurales, ya sea una unión temporal, consorcio, promesas de sociedad futura, siempre voy a sumar experiencias de los dos lados. Entonces, más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero es necesario tener claro que cuando me presento una unión temporal, las uniones temporales son para validar y para crecer entre ambas compañías, no para evadir los controles que son necesarios. Entonces, las dos empresas tienen que tener el RUP. Si hay alguna que no tenga RUP, pues no puede participar en el sector gobierno, a menos que pues unas excepciones que también vamos a ver, que es básicamente que sea una empresa extranjera o que sea una empresa nueva. En todo caso, las empresas deben tener el RUP y lo que pueden sumar, en lo que pueden adicionar, es en la parte de experiencia. Entonces, una presenta una experiencia por 100 millones de pesos, la otra por 100 millones y ahí ya están sumando entre ambas 200 millones de experiencia. Y de esa manera cumplir ese requisito mínimo que pedían, por ejemplo, un proceso. Eh, y también cuando yo me presenté como un proponente plural, en el momento en que me certifiquen la experiencia, en el contrato, siempre en el certificado de experiencia y en el contrato va a aparecer el porcentaje por el cual yo me presenté en dicho proceso. Y esa es la experiencia que me van a valer. Entonces, el contrato fue por 1.000 millones de pesos, yo tenía el 50%, la experiencia me va a salir por 500 millones de pesos. Es claro que es necesario que conozcan ese tipo de temas. Ahora bien, estamos hablando de certificados de experiencia, pero muchas veces nosotros le decimos a nuestro cliente, ay, es que mira, necesito un certificado de experiencia. Y ellos me mandan una hoja en blanco conozco a la empresa XYZ, me ha atendido en los últimos tantos años, tenemos un contrato de prestación de servicios y firma Pepito Pérez. Esa experiencia prácticamente no nos sirve de nada, porque no le estoy indicando toda la diferente información que es necesaria presentar ante Cámara y Comercio para poder hacer el registro de experiencia. Entonces, yo debo idearme un formato en el cual le voy a pedir a mi cliente, mira, por favor, lléname esto, colócale los logos de tu compañía y incluso si el cliente autoriza que uno use sus logos, puede enviarle este formato ya con los logos y le dice, por favor, diligencialo o que aquí esté diligenciado, léelo, fírmalo si estás de acuerdo y tenlo presente para cuando yo me presente en un proceso, si te llaman, puedas certificar que yo te di esta experiencia, que tú me diste esta experiencia, perdón. Entonces, ¿qué debe tener un certificado de experiencia? Siempre vaya en papel membreteado, por eso les hablaba de colocar el logo. Debe tener la fecha en la que fue expedida la certificación, qué entidad o qué empresa está emitiendo la certificación, indicar el nombre y el NIT, identificar el contrato con el número del contrato y el año en que fue firmado ese contrato, indicar cuál fue el objeto contractual, cuál fue la duración del contrato, indicando una fecha de inicio y la fecha de fin, tener presente que para gobiernos solo son válidos los contratos que están finalizados. Es normal que en el sector privado uno pueda colocar contratos que todavía están en ejecución. Normalmente gobierno solo pide contratos que estén finalizados. Si por algún motivo, razón, circunstancia, gobierno solicita que algún tipo de contrato diferente, que no estén finalizados, en el estudio de mercado, en el pliego, van a indicar claramente, se pueden presentar contratos con X porcentaje de cumplimiento. Por ejemplo, con el 80% de ejecución, 80% de ejecución, y uno lo tiene claro y puede presentar únicamente con eso, y la certificación debe estar superior a ese porcentaje de ejecución. Entonces, eso es muy clave tenerlo presente. Siempre debe estar indicado el valor inicial total del contrato, indicar si tiene o no tiene IVA ese valor que estamos colocando allí, colocar el valor de las adiciones si es que las tuvo el contrato, tiene que colocarse la calificación del servicio que está dando la persona que va a firmar
sí, la persona que va a firmar esta certificación de experiencia, y deben venir muy claro el nombre, los datos de contacto, llámese celular, correo electrónico, dirección física, y la firma. Y esto, ¿quién va a firmar estas certificaciones de experiencia? Las puede firmar el supervisor del contrato, el interventor del contrato o el ordenador del gasto de la entidad, que me lo va a firmar el director de tecnología. El director de tecnología tiene alguno de estos roles dentro de la organización, puede firmarlo. Me lo va a firmar un profesional. ¿Tiene estos roles? Puede firmarlo. Si no tiene estos roles, es una certificación que carece de validez, ya que siempre tienen que ser unas personas que responden por el contrato como tal. Pasamos al tema de capacidad jurídica. Entonces, cuando hablamos de capacidad jurídica, es saber si una empresa determinada en su objeto contractual tiene relación con lo que yo estoy contratando. Esto tiene mucho sentido para cualquier tipo de sociedad que no sea una SAS, porque en la SAS es normal que encontremos la frase o cualquier actividad comercial que pueda ser realizada legalmente en Colombia. Ese tipo de disclaimers no se encuentran en una sociedad limitada, en una sociedad anónima, donde se tiene que indicar claramente en su objeto por qué está creada esa sociedad, qué se va a cumplir, cuáles son los temas que va a contratar. Entonces allí tengo que estar con actividades relacionadas al marco social para poder competir. Tengo que demostrar cuáles son las facultades del representante legal, si existe algún tipo de limitación de ese representante legal y cuál es el órgano que me va a autorizar al representante a contratar en caso de que sea necesario y las posibles autorizaciones como tal. Y adicional tiene que haber una ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para poder contratar. Esas inhabilidades, pues la ley es clara en el efecto de cuáles son, y si yo estoy inhabilitado, pues simplemente no puedo contratar con el Estado. ¿Cómo se certifica la capacidad jurídica? Se certifica a través del certificado de existencia y representación legal. Este certificado es expedido por Cámara y Comercio. Yo cada año, al inicio de año, tengo que renovar ante Cámara y Comercio que pues voy a seguir continuando trabajando con esta compañía. Pago entonces mi renovación y cada vez que yo saque un certificado de existencia y representación, allá aparece la compañía XYZ identificada con el número XXX, está registrada en nuestra Cámara de Comercio. La última vez que hizo la validación o la renovación del certificado fue en abril o en enero del año 2022. Eso es lo que me va a aparecer. Vamos a ver entonces un ejemplo cortito de cómo se ve un certificado de experiencia, existencia y representación legal. Entonces, primero me identifica la Cámara de Comercio que la estás pidiendo. En este caso, pues se trata de la Cámara de Comercio de Bogotá. Me identifica cuál es el valor de ese certificado, me identifica a quién, cuál es la empresa con la cual me la ha solicitado, el NID de esa empresa, cuál es el número de matrícula mercantil que tengo asociada para dicho certificado, me va a indicar cuál es la ubicación física, cuál es el correo de notificaciones, cuáles son los teléfonos que tengo allí indicados y básicamente toda la información de contacto. Después me va a indicar que cuándo fue constituido dicha entidad, dicha empresa, si tuvo algún tipo de reforma, cuál es la duración que tiene especificada en la creación de la empresa como tal, el objeto. Entonces aquí vemos lo que estábamos viendo, en el objeto tiene que ser actividades que estén relacionadas con el servicio. Después me va a indicar toda la parte de indicadores financieros. Entonces me va a decir allí cuál es el capital, perdón, en la parte de capital con el cual está constituido la compañía. Entonces me va a decir cuál es el capital autorizado, el capital suscrito, capital pagado. Cuando se trata de empresas que ya están en operación desde hace más de 2, 3 años, capital suscrito y pagado tiene que ser el mismo. Eso quiere decir que los accionistas ya han cumplido con su labor de pagarle a la compañía las acciones inicialmente pactadas. Y vemos la parte de representante legal. ¿Quiénes son los representantes? ¿Cuántos representantes legales tiene? ¿Quiénes son? ¿Cómo están constituidos? Si hay algún tema de limitación de estos representantes.
Entonces empezamos a ver las facultades y limitaciones que pueden tener dichos representantes. Después de esas facultades y representaciones, pues me sale la parte de nombramientos, entonces ya me indica con nombre e identificación quiénes son los representantes. También me va a salir los representantes suplentes, los apoderados, si es el caso que tengamos un apoderado. Me indica quién es la junta directiva, de tal manera que si un representante tiene una limitación determinada y hay una aprobación de junta directiva para presentarse a un proceso, yo también pueda entrar a mirar si las personas que asistieron a dicha junta realmente son los que hacen parte de la junta directiva y pueden hacer a uno la aprobación de ese permiso especial para que el representante legal se presente en un proceso. Me sale ya el nombre de cada uno de los representantes, de todos los cargos que van a tener. Me sale también quién es el revisor fiscal, quién va a ejercer esa tarea y la parte de poderes que les estaba indicando, si tengo o no tengo apoderados especiales, cuáles son las limitaciones de esos apoderados especiales. Entonces, como vemos, es un documento que es totalmente transparente, que me va a decir toda la información relevante de una compañía, donde tengo pues toda la historia de lo que ha sucedido con los pliegos, con los términos como tal de una empresa, y por eso es que lo solicitan las compañías para poder hacer este seguimiento de capacidad jurídica. ¿Cuáles son las inhabilidades y incompatibilidades? La ley establece 23 diferentes inhabilidades. Hay unas pues que son más relevantes que otras respecto a la mm, cantidad de veces que podemos verlas o la periodicidad con la que vamos a encontrar en los diferentes procesos de contratación. Entonces, están inhabilitados cualquier persona que haya participado en una licitación o celebrado un contrato y estaba habilitado, pues también está incurriendo en una doble inhabilidad como tal. Si yo encuentro que esa empresa o esa persona estaba inhabilitado, puedo hacer presente que ese proceso está viciado o puedo hacerle caer a la entidad que esa persona tiene una inhabilidad y pues queda excluido del proceso de contratación que esté realizando. Si a un contrato o a una empresa le declaran una caducidad de contrato, un incumplimiento de contrato, queda en una inhabilidad para poder contratar. Cualquier persona que haya sido condenado judicialmente va a estar también supeditado a una inhabilidad. Eh, Quienes se abstengan de suscribir el contrato una vez le haya sido adjudicado, los servidores públicos no pueden contratar con el Estado. Son 23 en total en el material que yo les envié. En la parte de teórica están todas las 23. Creo que no vale la pena en este momento entrar a mirar cada una de ellas. Cuando hablamos de certificación de inhabilidades, nos referimos al tema de certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales y antecedentes penales. Esto por lo que acabamos de ver, diferentes sanciones me llevan a que yo esté inhabilitado, ya sea penal, disciplinaria, ya cualquiera de estos tipos de temas. Si un funcionario, si una persona ha recibido una inhabilidad de tipo disciplinaria, esta inhabilidad queda registrada en Procuraduría. Todos los temas de antecedentes fiscales quedan registrados en la Contraloría y la parte de antecedentes penales ante la policía como tal. Entonces quiero mostrarles también rápidamente en cada uno de estos portales que les compartí cómo entrar y cómo revisar ese tipo de certificados. Entonces en Procuraduría vemos aquí en la parte superior certificado de antecedentes, relatoría, demás temas. Entramos a la parte de certificado de antecedentes. Allí él me dice pues la información típica que encuentro, me dice que si deseo hacer una consulta, deseo generar un certificado o si deseo consultar el certificado como tal de una consulta que haya realizado. Entonces démosle generar un certificado de antecedentes. Entonces yo puedo crear este certificado y normalmente me lo piden para las personas y para las empresas. Yo tengo que verificar que ni la persona ni la empresa se halle en algún tipo de inhabilidad. Cuando se trata de personas, obviamente la identificación de cédula, en empresas es el NID. ¿Qué tipo de certificado? Si es ordinario o especial. Entonces le digo que el ordinario y por favor que me lo genere. Pregunta de verificación. No tengo el CAPTCHA. Entonces miremos a ver si es que hay un problema aquí. ¿Cuánto es 9 menos 2? Listo. Entonces me dice generar o desconjuntar, digo descargar.
Si me lo descargó o no me lo descargó. No lo hizo. Allí simplemente pues debería ya descargarlo y ahí entramos a mirar qué información me ha traído, que si tengo o no tengo una inhabilidad, básicamente lo único que me va a mostrar allí. Desconozco por qué no me lo descargó en este momento, tal vez sea el navegador o el sitio en este momento. El certificado de antecedentes fiscales. En este caso es Contraloría. Entramos y también es un portal donde yo puedo generar dichos antecedentes. Debo también a su vez certificar si es persona natural o persona jurídica. Aquí me está haciendo la pregunta, entonces decimos que es una persona natural. Lo mismo me va a preguntar la identificación. Y le digo buscar. Aquí sí me descargó de una vez el certificado. Y básicamente me dice, la persona a la cual usted está consultando no se encuentra reportado como responsable fiscal. Y esto mismo me va a aparecer para los NITs. Entonces, estos son los documentos que yo adiciono en mi proceso de contratación para demostrar que no tengo ningún tipo de antecedente. Y la misma historia sucede con el certificado de antecedentes de policía, en el cual pues yo simplemente ingreso, le doy la aceptación de dada y procedo a expedir el certificado. En el caso de policía, pues no es un documento como tal, tengo que imprimir la página que me va a sacar. Entonces, la persona no tiene asuntos pendientes con autoridades judiciales. Ahí ya he demostrado ante cualquier entidad que en las tres entidades que me van a hacer control no tengo ningún tipo de antecedente y eso es lo que pues se busca presentar en el proceso de contratación. En este caso, como les indicaba, este archivo no se puede descargar, le damos a imprimir como PDF y es lo que vamos a adjuntar o imprimir en documento físico y es lo que vamos a adjuntar a nuestro proceso de contratación. Ya pasamos al tema de indicadores financieros. Entonces tenemos varios tipos de indicadores financieros. ¿Cuáles son estos? El índice de liquidez, el índice de endeudamiento, la razón de cobertura de intereses. Estos son los indicadores básicos, por así decirlo. Los PRES me los está solicitando y me aparecen en el RUB. Allí me aparecen claramente calculados cuál es cada uno de estos indicadores y cómo se calculan. Aquí tenemos unas fórmulas determinadas. Entonces, la liquidez es el activo corriente sobre el pasivo corriente. El endeudamiento, pasivo total sobre activo total. Razón de cobertura de intereses, utilidad sobre gastos de intereses. ¿Qué sucede? A la hora de que yo necesito entrar a mirar, se me quedó aquí pegada, está aquí. A la hora que yo necesito calcular algún indicador financiero, pues simplemente me remito al documento. ¿Cuál es el documento? Al RUB, miro mis indicadores y hago el cálculo para saber si estoy o no dentro de las capacidades que están determinadas por dicho documento. Como habíamos visto, este era el RUB, busco la parte de indicadores financieros, a ver dónde pueden estar. Listo, entonces aquí tenemos la información relevante de esta compañía. Entonces me dice activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total, patrimonio, utilidad si la hubo o pérdidas y gastos de intereses. Hago esto muy rápidamente para que ustedes aprendan cómo se verifica cada uno de los indicadores para que estén en capacidad de hacerlo y no tengan ningún lío con este tema, ¿vale?
Ustedes pueden creer que este tema pueda ser engorroso, pueda ser una pérdida de tiempo. Sin embargo, es muy necesario verificar cada uno de estos indicadores. A veces no nos damos cuenta y de pronto en el RUP se cometió un error con los indicadores y yo estoy confiando en lo que dice el RUP y un tercero se da cuenta de ese error y me lo saca a relucir en el proceso de contratación y me eliminan del proceso por no cumplir el indicador. Entonces yo siempre tengo que entrar a constatar. Nosotros como vendedores tenemos que ser muy proactivos, muy críticos con la organización y no comer completo de que es que sí, la organización me dijo que esto está bien, entonces yo, sí, 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 está bien, así es. No, siempre tenemos que ser críticos, que estar conscientes y hacer todas las cosas, hacer todas las validaciones, porque los que se van a ver afectados somos nosotros que no podemos participar en algún proceso. Entonces me dice que el indicador de liquidez es activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces empiezo a hacer ese cálculo de indicadores. Liquidez. Activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Cuánto me da? 0,9955. Entonces miramos en nuestro RUP que estábamos viendo. Indicadores de liquidez 0,99. Está bien calculado. Ya podemos estar seguros de ese tema. Esto normalmente siempre me lo van a pedir con 2 dígitos, entonces pues ahí puedo aproximar a hacer los mismos temas que yo necesite. ¿Cuál es el siguiente indicador? Endeudamiento, pasivo total entre activo total. Pasivo entre activo total. Y me sale que 0,48. Verificamos en nuestro RUP, 0,48. Así con todos los indicadores de tal manera que yo voy a poder constatar cuál es cada uno de estos indicadores, si los tengo bien determinados, si de pronto no los tengo bien, y de esta manera poder actuar con lo que voy a necesitar. Estos son los tres indicadores que me trae el RUP. Hay otros indicadores que pueden ser adicionales a los indicadores financieros, como puede ser el capital de trabajo, razón de efectivo, la prueba ácida, la concentración de endeudamiento a corto plazo, concentración de endeudamiento a largo plazo y el patrimonio. Cada uno de estos temas me lo va a pedir la compañía o me los va a pedir la empresa que está contratando y ellos van a indicar allí por qué lo están pidiendo. Normalmente dicen el capital de trabajo tiene que ser igual o superior al presupuesto de este proceso contractual. Significa que normalmente ese proceso son de alto capacidad, que necesitan mucho dinero, entonces yo tengo que asegurarme que la empresa contratista realmente cuenta con ese dinero y entramos a mirar cada uno de estos también. Entonces, ¿cuál es el capital de trabajo? Me dice que es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la plata que yo tengo en caja o la plata que yo tengo disponible para poder trabajar. Por estas razones que lo piden muchas veces y es muy común que nos encontremos que estén pidiendo este indicador. Entonces, activo corriente menos pasivo corriente, que son las obligaciones que yo tengo en el corto plazo, y me encuentro que tengo muchas más obligaciones. No, perdón, aquí lo hice mal, lo hice contra el activo total, contra el pasivo total. Activo corriente menos pasivo corriente. No tiene sentido, debería ser menos 11. Sí, perdón, menos 11, menos 10.000. Estoy viendo que tengo más obligaciones en el corto plazo que la plata que tengo disponible para pagar esas obligaciones. Entonces, si una compañía, si aquí vemos un ejemplo en el cual yo me tengo que proteger, este es un indicador que yo tengo en rojo, que si a mí me lo piden no voy a poder participar. Entonces, si en un proceso de contratación yo me encuentro con que me están pidiendo este capital de trabajo, yo tengo que mover mis contactos internamente en el cliente para que me quite este indicador, para que no lo pida por cualquier tipo de tema, porque yo sé que no lo cumplo. Y si lo incluye, me va a dejar por fuera del proceso de contratación. Entonces, allí es donde tenemos que ser inteligentes, conocer nuestros diferentes indicadores, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y a partir de eso, pues,
llegar al cliente con un discurso determinado para que pida lo que somos muy fuertes o para que no piden lo que somos débiles, ¿vale? La razón de efectivo también suele ser un indicador que nos encontremos muy seguido. El patrimonio, que es simplemente activo total menos activo total, aquí también normalmente está expresado. Entonces es normal que nos encontremos con ese tipo de indicadores financieros en los procesos que vemos en la calle. La parte de capacidad organizacional, estos indicadores también los voy a encontrar en el RUP, están allí claramente calculados. Entonces, son capas de indicadores de capacidad organizacional, la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre los activos. Entonces, cada uno de estos me indica qué voy a hacer. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, es mayor la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad de la organización. Y a mayor rentabilidad sobre los activos, es mayor la rentabilidad de la empresa como tal y mejor la capacidad de organización. Simplemente estoy diciendo que mi organización es saludable, es rentable y que es congruente en el tiempo. Entonces aquí vemos los índices financieros, que son los básicos, que es la índices de liquidez, de endeudamiento y cobertura de intereses. Y encontramos a posterior la capacidad organizacional. Entonces él me dice la rentabilidad del patrimonio que tiene tal valor, la rentabilidad del activo tiene tal valor. ¿De acuerdo? En capacidad organizacional, entonces, pues también existen unos indicadores adicionales que me los pueden pedir en cualquier proceso de contratación. Esos indicadores son margen bruto, el margen operacional, el margen neto, el retorno sobre el capital invertido, la rotación de activos, la rotación de activos fijos y la rotación de inventarios. Algunos de estos indicadores los obtengo no solo de la información que tengo en el RUP, sino que ya tengo que recurrir a los estados financieros de la compañía para poder, por ejemplo, indicar cuáles fueron los ingresos operacionales, cuáles fueron esos costos operacionales, la utilidad neta, por ejemplo. Entonces ya son temas que están mucho más asociados a los indicadores y es posible que cuando me pidan este tipo de temas adicionales para poderlos constatar, también me van a pedir los indicadores financieros. Entonces yo tengo que tenerlos también certificados por mi revisor fiscal, ya sea interno o externo, una compañía de supervisión externa. Tengo que tener esos indicadores certificados del año inmediatamente anterior para poderme presentar en los diferentes procesos de contratación. Cuando yo entrego una licitación, yo tengo todo un cartapacio. Cuando entregaban los documentos físicos, eran montones y arrumes de papel. Ahora pues tengo que tener mucho cuidado y ser muy ordenado en SecOp 2, como lo vamos a ver, que es uno de los portales de contratación. Todo se sube de manera digital, de tal manera que yo tengo que subir el certificado de experiencia, el RUP, el indicador financiero si me los están pidiendo. Cada uno de los documentos que me soliciten en la licitación los tengo que subir digitalmente. Todos somos humanos, todos podemos estar en la posibilidad de cometer errores y la contratación pública tiene algunos temas de flexibilidad en cuanto a los temas que yo puedo corregir y los temas que no puedo corregir en un proceso. Entonces yo tengo que ser muy cuidadosos con los documentos que yo tengo claro y tengo presentes que no son posibles de corregir, porque si yo la embarré, por ejemplo, en la oferta económica, hice mal la suma, calculé mal el IVA, dejé de sumar algún elemento, pues la culpa es mía. Si un proponente se da cuenta y siempre los proponentes ahí con la competencia con la que yo estoy en un proceso, siempre va a revisar cualquier proceso a fondo para buscar el mínimo error que yo tenga y hacerle caer en cuenta a la organización que yo puedo estar por fuera. Entonces, si la embarré en un documento que no se puedo cambiar, definitivamente me quedo por fuera del proceso de contratación y fue mi culpa por haberlo hecho mal. Si la embarré en un documento que yo puedo cambiar, pues cambio ese documento y digo, mira, qué pena es que se fue sin la firma o la fecha del documento era, me tocaba entregarlo de hace 30 días y entregué el de hace 45, qué pena con ustedes, lo equivoqué. Entonces yo tengo que tener muy presente qué es subsanable, qué no es subsanable y cuáles son las prohibiciones en estos temas de subsanaciones. Entonces yo puedo subsanar la ausencia de requisitos o falta de documentos que los verifiquen. Entonces puedo subsanar los temas que verifique las condiciones del proponente
o que soporten el contenido de la oferta. Entonces, llámese allí que yo estoy indicando, por ejemplo, dentro de mi oferta, estoy diciendo, sí, claro, el software puede realizar esto y estoy indicando un certificado y resulta que el certificado no es totalmente claro o no incluye expresamente lo que la entidad quiere revisar. Yo puedo decirle, ah, sí, mire, entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo al documento que le entregué en el manual de operación, por ejemplo, en la página 85 usted encuentra que allí está soportada la capacidad que usted me está pidiendo para el software. Tengo que tener en cuenta que no es subsanable. Los factores de escogencia que otorguen puntaje, la capacidad jurídica y las condiciones adquiridas con posterioridad al cierre del proceso de contratación no son subsanables. Entonces, cualquier tema que me dé puntaje, ya sea un tema de capacidad adicional, de servicios adicionales, servicios agregados que me pide la empresa. Entonces dicen, si usted coloca a un ingeniero medio tiempo para que haga las tareas aquí en sitio, obtiene 100 puntos. Si usted coloca que el software está certificado por Ping Elephant, tiene 100 puntos. Todas estas capacidades, si yo entrego las certificaciones y me encuentran algún error y me dicen, ahí hubo un error, no las puedo subsanar. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con esto, tengo que tenerlo muy claro y tengo con los papeles que son subsanables. Los subsanables no los tengo que revisar tan a fondo, los tengo que revisar, pero donde no me puedo dar el lujo de cometer ningún error es en lo que sea insubsanable. Y hay unas prohibiciones. Entonces, ¿cuáles son esas prohibiciones? Las entidades no pueden colocar un listado de qué es subsanable y qué no es subsanable. Yo tengo que saberlo, tengo que a través de mi experiencia conocer qué es y qué no es, y pues tengo que pedir y hacer subsanaciones cuando es el caso determinado. Y yo no puedo hacer ningún tipo de modificación, adición o cambiar mi oferta de ninguna manera. Es muy común que cuando me hacen una pregunta yo trato de contestar y incluso llevado en el afán o a veces por desconocimiento de la persona que está contestando, llega y dice, sí, sí, señor, yo le puedo ofrecer la persona que le ofrecí en medio tiempo. Es más, se la ofrezco en tiempo completo. Un contrincante llega y mira la carta con la que yo respondí a la entidad esa duda que tenían sobre un documento determinado y me dicen, ah, no, ellos me hicieron un cambio en la oferta, están haciendo una adición. Entonces, el servicio que inicialmente era medio tiempo, ahora se lo ofreció un tiempo completo y eso es un cambio a la oferta inicialmente presentada. Esos cambios a la oferta inicialmente presentada me dejan inmediatamente por fuera de la contratación. Entonces, yo tengo que ser muy consciente, muy cuidadoso de la manera en que voy a responder las preguntas que me haga la empresa sobre los documentos que ha entregado y no puedo adicionar nada, no puedo modificar mi oferta. Tengo que basarme siempre en lo que ya he entregado. Entonces, por ejemplo, les decía anteriormente, de acuerdo al manual que yo le entregué en el documento tal, página número tal, cuando foliamos, que pues todavía muchas veces entregamos documentos físicos, pero pueden documentos digitales, pero a veces nos piden que vayan foliados. Entonces, tomamos todo el archivo digital, lo armamos en un solo documento y lo foliamos, subimos la oferta foliada y entonces ya nos referimos en el folio número X. Yo le presenté a usted cuál es el proceso de cambio que estoy proponiendo. Aquí vemos que va a haber una persona que asiste en horario de oficina o va a asistir por las mañanas. De esa manera es que yo entro a justificar las preguntas que pueda tener la entidad respecto a los factores de calidad. Cuando es un documento como tal, digamos que la póliza quedó mal. Nosotros veíamos que la póliza tiene que tener unos temas determinados. Si yo la embarré en la póliza de cumplimiento, la entidad puede estar en la potestad de decirme, sí, no, no sé, podemos cambiarla. Entonces, ahí me van a pedir que haga una serie de cambios y ese cambio puede ser incluir la póliza. Pero tenemos ese problema con gobierno, que gobierno es supremamente estricto en todos los términos. Un oferente, si nos ve un problema de estos, nos va a decir, eso no es subsanable. Entonces, ser muy críticos con qué documentos sí podemos, qué documentos no podemos cambiar. Cuando yo me presento en uniones temporales con consorcios, les había indicado que cada uno de los proponentes, cada una de las personas que hacen parte de estos
consorcios tienen la obligación de presentar el RUP. Esta es una duda común. Muchas veces las empresas, por ejemplo, no tienen el RUP, no han hecho la tarea de hacer el registro, entonces dicen, no, me voy en una unión temporal y lo subsano. No, tengo que tener el RUP si yo quiero contratar. Y aquí lo que empiezan es a sumar las capacidades de las compañías. Entonces, hay una serie de indicadores que son indicadores de oferta integral, donde yo simplemente sumo las capacidades de cada uno de los proponentes, entonces hago una sumatoria y hago el cálculo que corresponde a ese indicador por la capacidad de cada componente, o tengo indicadores que ya son ponderación de los indicadores como tal, en donde entro a validar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de estos de los proponentes que están dentro del proceso de contratación, y de acuerdo a ese porcentaje de participación es que yo le valgo el indicador por ese mismo porcentaje. Entonces la persona, la entidad, una empresa se va a presentar con el 60% y la otra con el 40%. La primera compañía tiene como indicador 1.000 millones de pesos por capital de trabajo. De esa empresa yo tomo el 60%, que es su porcentaje de participación, 600 millones de capital de trabajo. Y a la otra compañía que tiene el 40%, tomo el 40%. Entonces esa empresa me dice que el capital de trabajo tiene 200 millones de pesos. 200 lo multiplico por el 40% y ese es lo que me va a dar como sumatoria de los dos indicadores de las compañías. Este es simplemente lo mismo, estamos hablando más de lo mismo, cómo calcular cada uno de estos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos compañías donde no me está indicando los indicadores financieros que tengo, donde tengo un activo corriente, pasivo, cada uno de estos temas que ya vimos. Aquí se están haciendo los cálculos para el índice de liquidez, que una tiene el 6.8, la otra el 1.9. En el capital de trabajo, una tiene 1.450, la otra tiene 590. ¿Cuál es el índice de endeudamiento? Vemos que una empresa está endeudada en un 25%, la otra en el 57%, y la razón de cobertura de intereses. Entonces vemos el tema de capital de trabajo. ¿Cómo se hace capital de trabajo? Es la suma del capital de trabajo de ambas. Vemos que entonces 1.450 más 590, y de esa manera nos da un capital de trabajo total de 2.040. Cuando veíamos el tema de la ponderación, ¿cuál es la ponderación? Me dice aquí entonces que el índice de liquidez, ¿cómo se calcula el índice de liquidez? La fórmula que vimos arriba, que es activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces me toma el activo corriente de una empresa, lo multiplica por el porcentaje de participación que tiene en la unión temporal, le suma el activo corriente de la otra compañía, lo multiplica por su porcentaje de participación y vamos a dividir entre pasivos corrientes. Entonces, el pasivo corriente de la primera compañía por el 60%, que es el porcentaje de participación, más el 650% de la otra compañía por el 40% de participación, y eso me da un índice de liquidez total del 3.7. Como podemos ver, una empresa tenía el 6.8, la otra empresa tenía el 1.9 y las dos ponderadas me dan 3.7. Seguramente esta empresa fue, en este ejemplo, consiguió el negocio, en el momento ya de salir del proceso o cuando se alertó con sus contactos internos, le dijeron, mire, vamos a pedir unos indicadores determinados que son estos, o de pronto con la capacidad que usted tiene, con el endeudamiento que usted tiene, no puede ir solo al proceso. Entonces la empresa empieza a crear su estrategia de trabajo, se consiguió otra empresa más grande que le puede ayudar a subsanar esos problemas que puede tener internamente, ya sea por la liquidez, ya sea por el endeudamiento que tiene. Se consigue una empresa que le ayude a subsanar esos temas. Por ejemplo, aquí el indicador pudo haber sido, usted tiene que presentarse con un indicador de liquidez superior a 2.5. Entonces, ya sumadas las capacidades, que hay un indicador de 3.7 y puede participar en el proceso. Y muy seguramente esta es una empresa A que puede ser empresa amiga de esta empresa B, o puede ser una empresa con la que han tenido una relación comercial, que no le interesaba ir directamente a este proceso o que no lo estaba viendo. Entonces esta empresa le dice, mire, yo tengo este negocio, tengo esta oportunidad, ¿le parece si vamos en un porcentaje determinado? Esta primera empresa le dijo, listo, pero entonces como yo conozco este proceso y yo tengo unas capacidades superiores a las suyas en X, Y, Z, yo me quedo con el 60 y usted con el 40. Puede darse ese caso. Y es mejor el 40 de algo
que el 100% de nada. Entonces, para eso es que el Estado me habilita esas capacidades de contratar y capacidades de hacer uniones temporales para subsanar esos problemas que yo pueda tener internamente y que ya estando en conjunto voy a poder presentarme en un proceso de contratación. Esto era lo que veíamos, que había dos formas de calcularlo y dos maneras en que las entidades pueden pedírmelo. Aquí estamos viendo la ponderación y aquí estamos viendo el mismo índice de liquidez cuando simplemente la suma de los componentes sin tomar en cuenta esos porcentajes. Entonces aquí simplemente sumo los activos corrientes y lo divido entre la suma de los pasivos corrientes. 1700 más 1200, divido entre 250, entre 650 y me da 3.2. En este caso, pues estuvimos más afectados desde el punto de vista que una de las compañías tiene un mayor pasivo, entonces eso me afecta más y vemos que el pasivo total se disminuye. Si, para ejemplo, que es aquí el ejemplo lo habíamos puesto que era 2.5, podemos seguir participando. Si fuera, por ejemplo, 3.5, ya en este caso ni siquiera me sirve con esta empresa hacer la unión temporal, porque por la forma en que están calculando, no alcanzo a subsanar ese tema que yo necesito de frente al índice de liquidez y me dejan por fuera. Tengo que ser muy cuidadoso en la forma en que la entidad me pide que calcule mis indicadores, hacer el cálculo, estar seguro que voy a cumplir. Entonces vemos que solo la forma de calcularlos afecta el indicador como tal. Pasamos al tema de asuntos corporativos. Entonces, de nuevo, los asuntos corporativos los acredito mediante el certificado de existencia y representación legal. ¿Y cuáles son estos asuntos corporativos? Lo que acabamos de ver en el certificado de Cámara y Comercio como tal. Son el objeto social, la representación legal y los poderes. En el objeto, pues tenemos que estar claramente indicando que el objeto tiene una relación con la actividad contractual que va a ser contratada por la entidad pública. La representación legal es quién ejerce dicha representación, cuáles son las personas, tiene que estar identificado con el número de cédula o con el número de cédula de ciudadanía o de extranjería, si es una persona extranjera que está ejerciendo ese cargo de representación legal. También allí veíamos que me muestra cuáles son los representantes legales principales y suplentes. Si los suplentes tienen algún tipo de limitación, también lo voy a encontrar allí. Y encuentro si hay poderes especiales donde, pues, voy a tener dentro de la Cámara de Comercio los apoderados son XYZ. Este apoderado está para representar a la entidad ante entes judiciales, que normalmente ese tipo de poder lo tiene el director jurídico de una empresa. Esta persona es apoderado para firmarme ofertas hasta $1.000.000, hasta 3.000 millones de pesos, lo que sea. Entonces allí yo encuentro quiénes son las personas, la identificación, limitaciones. Entonces me dice también, si la persona puede firmar en caso de ser superior a los 3.000 millones de pesos, tiene que contar con la aprobación del ente de la junta directiva. Esto aplica para los poderes y para la representación legal. Hay representante legal que no tiene ningún tipo de límite en la forma en que está contratado y en Cámara y Comercio lo dice. No presenta ningún tipo de límite en la forma de contratar. Puede contratar hasta 30 millones de dólares. Si la el contrato es superior a 30 millones de dólares, entonces usted va a tener que ir a junta directiva y la junta directiva es quien lo autoriza a firmar ese contrato. Hablemos de transferencia de la experiencia. Entonces, tenemos que tener claro que de manera general las personas jurídicas no pueden hacer ningún tipo de transferencia de experiencia. La experiencia es personal, intransferible. Si yo compro otra empresa, si yo soy una compañía X, compré la compañía Y y digo, uy, esa compañía tiene unas experiencias lo más de bonitas, las voy a adicionar a mi carta RUP. No, no se puede. Si yo decido mantener el nombre de esa compañía porque es un nombre importante, porque tiene una historia, una tradición, porque me interesa mantener esas certificaciones de experiencia que puede tener la empresa, pues cuando llegue un proceso determinado, yo veré si me presento con el nombre de esa empresa que adquirí, paso los papeles de constitución, todos los documentos que avalan a esa compañía, se hacen los cambios que sean necesarios en la parte de representación legal,
donde por ejemplo ya no el representante legal no era el dueño o el gerente anterior que tenía la compañía, sino que ahora son las personas que representan legalmente a la compañía adquiriente. Entonces hago todos los cambios que tengan que ser necesarios si yo quiero mantener esa ración para utilizar las experiencias o porque por algún motivo esa empresa tiene algo que me parece interesante que puede ser usado en contratación, decidí mantenerla. Si decidí acabar esa razón social, no va a existir más, yo no puedo coger esa experiencia que tiene y adicionarla a la mía. No es posible hacer esa transferencia. Cuando se trata de nuevas sociedades, nuevas empresas que estoy creando, en el RUP puedo colocar las certificaciones de mis socios, de las personas que están conformando esta nueva sociedad. Estas personas pueden ser naturales o jurídicas y puedo certificar esa experiencia de estas personas naturales y jurídicas que me crearon por un plazo máximo de 3 años. Pasados esos 3 años, las experiencias de los socios no tienen ningún tipo de validez y no me los van a valer en ningún lado. Ahí ya tengo que haber creado experiencias propias y esas experiencias son las que valido ante Cámara y Comercio para que me sean incluidas en mi RUC. También es claro que yo solo puedo validar la experiencia que tengo como propia. Si yo soy, no sé, una empresa multinacional, creé la compañía aquí localmente y digo en un proceso, no, de una vez me presento entonces con la experiencia de casa matriz. No puedo, no se puede. Ahí estoy haciendo una transferencia de casa matriz hacia el NIT que tengo registrado en Colombia y no lo puedo incluir. En esos casos, yo tengo que tener creada en Colombia una figura que es una sucursal. Cuando es sucursal, simplemente es como si la empresa, casa matriz, tuviera un pie puesto permanentemente en el país. Funciona como si fuera la misma compañía y puedo presentar esta empresa sucursal Colombia, la puedo registrar en el RUP con los certificados de experiencia, con los indicadores financieros, con todos los temas de mi casa matriz. Pero tengo que diferenciar que no es una sociedad constituida en Colombia, sino que tengo que indicar claramente que es sucursal de casa matriz. Esto impositivamente tiene unas restricciones, pago unos temas impositivos más, entonces no es tan fácil. Esto tengo que entrar a analizar cuándo es bueno tener o cuándo no es bueno tener una sucursal y cuándo me puedo presentar o no me puedo presentar en un proceso de contratación con sucursal. ¿Por qué tengo que tener este tema claro? Porque si yo me presento como sucursal, la empresa que tenga creada como empresa principal en Colombia se va a quedar sin experiencia, voy a seguir teniendo falencias de experiencia, entonces eso tampoco me conviene. Muchas veces lo que encontramos allí en el mercado es que suceden este tipo de temas y lo que yo certifico es, hago uniones temporales con mi casa matriz, de tal manera que estoy certificando a la empresa colombiana, a mi empresa matriz, uso los certificados, las experiencias de mi casa matriz y en el tiempo ayudo a que mi empresa creada en el territorio local vaya tomando esta experiencia que pueda ser llevada al RUC, ¿vale? Los invito a tomar el breve receso que les había dicho de hacia las 8 de la mañana. Son las 8 en punto, entonces nos vemos a las 8:05, ¿vale? Ya nos vemos. Gracias, Javier. Al regreso atenderemos las preguntas que nos han dejado en la audiencia. Perfecto, excelente. Muchas gracias.
Hola a todos, ya regresé, qué pena con ustedes. Listo, entonces me decían que hay algunas preguntas, ¿podemos validarlas, por favor? Claro que sí, mira, oye, nos preguntan, bueno, han surgido preguntas de todo a lo largo que has hecho la explicación. Me dicen, si no genero un contrato, sino directamente la factura, ¿cómo certifico el contrato? Eh, La parte de cuando estabas hablando de la certificación. sí, sí, de acuerdo. Cuando yo tengo, este caso se puede dar cuando son con entidades públicas, se puede dar en los temas que yo tengo un proceso de mínima cuantía, porque allí veíamos que no ahí se firma un contrato como tal, sino que yo tengo la hoja de requerimientos técnicos, la propuesta y la carta de aceptación del cliente para una propuesta determinada. En su conjunto, estos tres elementos conforman el contrato y la hoja de ruta que yo voy a seguir. Eh, la entidad está totalmente avalada, por así decirlo, para expedir un certificado de experiencia donde me va a indicar, efectivamente yo tengo una orden de compra por un valor de 200 millones de pesos, se dio por el proceso de mínima cuantía número XYZ de tal año, el objeto contractual de este proceso y va a expedir exactamente lo mismo, indicando que no hubo un contrato como tal firmado entre las partes, sino que se trató de una orden contractual. En sector privado, pues no lo conozco tanto como para saber si sucede esto mismo, pero lo que yo me imagino es que pueden hacer referencias también a que hubo una orden de compra por un valor determinado y que la persona que realizó las veces de supervisión o ahí sí me imagino que hay como temas más suaves de cuando la entidad, cuando la empresa privada es la que está certificando, allí sí me pueden, no hablo del ordenador del gasto, el representante legal, porque pues no, nunca Alpina no vaya a subir hasta su representante legal un documento determinado para que me lo firmen a mí para acreditar una experiencia, por ejemplo. Entonces, muchas veces lo que encontramos allí sí es que la persona que firma es la persona que está a cargo del área a la cual yo le presenté principalmente ese contrato. Normalmente en temas tecnológicos quien firma es el director de tecnología o la persona que realiza sus veces que estuvo a cargo como el contrato es la persona que me va a firmar y pues está totalmente válida la certificación dado que pues es la persona que está a cargo de este tema. Sería dicha persona la que también entra a firmarme este tipo de objetos en que no necesariamente existió un contrato respaldando la obligación entre las partes. Bien, la siguiente pregunta dice, con respecto a la clase anterior, me quedó una duda. Una vez la entidad establezca un acuerdo marco de precios, ¿es posible que cualquier entidad entre a ser parte de este? Si es así, ¿cómo se hace? Listo. Quiero devolverme porque me parece que la gráfica nos sirve un poquito para entender, o no la gráfica, esta diapositiva nos sirve un poquito para entender y no sé qué dice. Y ya. Recordemos que cuando hablamos de acuerdo marco de precios, el acuerdo marco de precios siempre es un proceso que ha tenido dos fases. La primera fase que llamamos operación primaria y la segunda fase que llamamos operación secundaria. La operación primaria es una licitación pública. Entonces la entidad compradora, que allí siempre quien estructura los acuerdos marco de precios, Colombia Compra, llegue y dice, necesito hacer pues estoy recibiendo muchas solicitudes de las entidades acerca de contratación de computadores. Y asociado con los computadores vienen temas de licencias de Office, licencias de Adobe, lo que sea. Entonces, pues yo voy a sacar un acuerdo marco de precios. Ellos estructuran toda la licitación pública de tal manera que sale al mercado una licitación con todos los elementos que hemos visto a lo largo de este contrato, con documentos, de esta capacitación, perdón, con todos los documentos donde yo demuestro mis capacidades jurídicas, donde yo demuestro que no tengo ningún tipo de inhabilidad, donde muestro mis capacidades financieras, donde muestro mi experiencia, eh, donde muestro todos estos temas y donde yo digo, sí, yo estoy en capacidad
de proveer todos los servicios que usted está sacando en ese catálogo que nos va a pedir. Mis precios son los siguientes. Normalmente, como veíamos, estos catálogos de los acuerdos marco de precios son catálogos grandes, no son uno o dos productos que sacan, sino encontramos cientos, incluso miles de productos donde tengo computadores de todos los sabores, donde tengo todas las combinaciones posibles, por ejemplo, donde tengo línea Intel, y procesadores Core, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, incluso Celeron, lo que sea. La misma historia para procesadores Ryzen, sabores de memoria RAM, sabores de discos de estados sólidos, discos duros. Entonces, al hacer todas esas posibles combinaciones, cada una de estas combinaciones es un elemento que las entidades públicas pueden entrar a contratar y es una línea de producto. Entonces yo tengo un catálogo que está conformado por 100 productos, 200 productos, y yo como gerente, cuando me presento a la licitación, a la operación primaria, yo tengo que decirle, sí, yo puedo ofrecer todo. Normalmente estas licitaciones, como salen para el orden nacional, salen con la potestad de que uno se pueda presentar o por regiones o para todo el ente nacional si uno tiene las capacidades. Entonces ahí es normal que yo encuentre que yo como oferente me voy a presentar en esta licitación, pero solo, por ejemplo, para la región andina, que yo tengo capacidades en Bogotá, toda la región andina, yo no tengo, por ejemplo, llegada a Cali o a la costa, yo no me presento para esas regiones, me presento para una región determinada. O si la entidad está diciendo que es para todas las regiones, empiezo a buscar personas o empresas que me puedan ayudar, compañías con las que tengo servicios de entrega o servicios de soporte locales en diferentes sitios, y lo que hago es sumar experiencias y empiezo a sumarlos para presentarme en esa licitación. En la licitación se pueden presentar cuantas compañías estén, y lo que hace Colombia Compra es empezar a validar cuáles están o cuáles no están en capacidad de cumplir con el objeto y con el catálogo que ellos están pidiendo. Entonces ahí se presentaron 15, 3 no cumplían ni la experiencia, 2 no cumplían indicadores financieros, quedaron 10 empresas elegidas en esa licitación pública. En esta licitación pública no se está diciendo, no se está contratando absolutamente nada. Es una licitación que no tiene valor, que por eso Colombia Compra no tiene que despedir un CDP al respecto, porque es una licitación sin valor, es un acuerdo sombrilla. Ahí establecí que bajo ese acuerdo sombrilla voy a tener 10 casillas que son los diferentes proveedores que elegí. Y esos 10 proveedores son los que van a trabajar en la operación secundaria. ¿Qué es la operación secundaria? Cuando la entidad pública, una vez yo terminé la licitación, el catálogo de precios con el promedio de precios lo suben a la tienda virtual del Estado colombiano, y suben también un archivo que le permite a las entidades calcular cuál va a ser el valor del servicio al final de lo que ellos necesitan. Entonces simplemente es un simulador donde colocan las líneas de servicio que necesitan y les bota el valor total aproximado de lo que va a tener. Con ese valor aproximado es que la entidad pública procede a certificar o a pedir su CDP. Cuando tienen el CDP, entonces van a tienda virtual del Estado colombiano, dicen yo necesito sacar este proceso a contratación, colocan allí cada una de las líneas de servicio que necesitan y le dan publicar. Entonces, a las 10 que estaban bajo la sombrilla de esta operación primaria, les llega una notificación diciendo la unidad de restitución de tierras sacó un proceso dentro del acuerdo marco de precios de computadores y usted tiene tantos días de plazo para contestar ese proceso. Entonces, cada una de las entidades le llega este correo a la cuenta de correo electrónico que han colocado allí para que lleguen las notificaciones, entran a mirar, sí, esta entidad entonces necesita 500 computadores, 200 en Bogotá y los otros 300 distribuidos a nivel nacional con estas características. Y sí, yo soy fuerte en este proceso, no, me pidieron computadores en la costa, ya no soy fuerte y no vale la pena. Si yo, una de las empresas que es seleccionada en la operación primaria, digo, no soy fuerte y no me interesa el proceso, normalmente entonces lo que cotizo es los precios que yo pasé aquí en la operación primaria, que son básicamente los precios base. Simplemente acuérdense que yo tengo la obligación de cotizar siempre todas las ofertas que me lleguen. Si yo empiezo a dejar de cotizar, Colombia Compra me sanciona
y me puede dejar excluido incluso del acuerdo marco de precios. Entonces yo siempre tengo que cotizar. Coticé con el precio base, eso significa que no voy a ser competitivo, que va a haber personas que seguramente se van a ir con un precio más bajo y que simplemente no decidí no participar. Ah, no, es que ese es un proceso donde todos los computadores son en Bogotá, donde me interesa mucho ganármelo, tengo una protección del fabricante para todos los temas que tengan que ver aquí en Bogotá. Definitivamente voy y voy con la mejor oferta posible, paso el mejor precio que considere y ese precio es el que presento aquí en la operación secundaria. Entonces yo entro a la solicitud de oferta que me pidió la entidad, ahí solo pueden entrar esas 10 que quedaron aquí elegidas en operación primaria. Cuando las 10 empresas han presentado su oferta, le llega al cliente, a la entidad pública, un correo de notificación donde dice, mire, ya todos los oferentes presentaron oferta, las ofertas presentadas son tales, X, Y, Z, le muestro los valores, la oferta de menor valor es tal. Entonces, esa oferta de menor valor es la que sale elegida. Siempre le va a llegar la forma en que se elige aquí es precio, no hay más. Ya todas las demás temas de mis capacidades los demostré cuando fue la licitación pública. Aquí solo entro a hacer esa subasta electrónica donde no es una subasta realmente, sino donde yo pongo mi menor precio y donde al final del tiempo que yo tenía para hacer ofertas o cuando todos los oferentes hayan presentado su oferta, decide el sistema automáticamente cuál fue la menor oferta y le presenta a la entidad pública las diferentes ofertas que se presentaron. ¿Fui claro en la respuesta o queda alguna duda todavía respecto a esto? Gracias, Javier. Sí, pues no veo otra No hay consulta. contrapregunta. Sí, además fue tu respuesta muy amplia retomando lo de un refresh de lo que fue la sesión pasada. La siguiente pregunta es, en el caso de contratos de soporte de TI de 1 o 3 años, hasta que no se termine el contrato, ¿no se podría certificar esa experiencia? Exactamente. Cuando yo tengo contratos de cualquier tipo que se desarrollan en el tiempo, ya sea porque al principio entregué un hardware, software, o porque estoy financiando a través de un leasing, a través de capital propio, un servicio determinado, solo al final del tiempo es que yo puedo entrar a certificar ese contrato como tal. Mm, de nuevo, ser muy cuidadoso. El sector público es muy exigente con el tipo con que los contratos estén 100% terminados. Normalmente cuando pasa este tipo de temas que yo estoy dando soporte todavía en el tiempo, al principio del contrato yo puedo tener, no sé, 1.000 millones de pesos en hardware, en software, y el soporte, la parte de soporte me son 10 millones mensuales, un tema bajito, por ejemplo. Ya ejecuté el 90% del contrato y me falta ejecutar el 10%. Pero si la entidad no me valida presentarme con contratos en ejecución, con un porcentaje de ejecución determinado, no puedo presentar esa experiencia. Esos contratos que están en ejecución no los puedo llevar al RUP. Al RUP solo llevo contratos totalmente terminados. Entonces, tener eso presente y ser cuidadosos. Siguiente pregunta. Cuando hay una UT, ¿cómo se determinan los indicadores financieros? ¿Hay una forma específica para poder establecerlos? De hecho, eso lo explicaste en un momento, ¿no? Sí, Los total. cálculos. Sí, aquí vimos esos cálculos. Eh, Me remito a este cuadro porque es como la forma que más nos ayuda. Yo tengo una serie de indicadores, una serie de estados financieros para cada una de las entidades. Estos estados financieros me aparecen en el RUP de cada una de las entidades. En contratación pública lo normal es que me pidan que sea en el RUP, a menos que me vayan a pedir un indicador adicional de los que acabamos de ver. Siempre me va a pedir estos del RUP. Yo con estos estados financieros o que están allí referenciados en el RUP, si son adicionales con los estados financieros míos del año pasado certificados por el supervisor fiscal, es que yo me presento al proceso de contratación y los indicadores se calculan con las fórmulas que ya vimos. Entonces,
¿Cuáles eran esas fórmulas? Indicadores financieros adicionales, capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, aquí digamos que se coloca un paréntesis grande y es la suma de los activos corrientes de todas las oferentes que hacen parte de la unión temporal menos la resta de todos los pasivos corrientes de los proponentes que hacen parte de la unión temporal, ¿cierto? Y para cada uno de ellos va a funcionar igual. Entonces, yo tengo una prueba ácida, es activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Activo corriente de la sumatoria de todos los que hacen parte, menos inventarios de la sumatoria de todos los proponentes que hacen parte de la unión temporal. Y aquí es donde tengo que leer claramente con la entidad cuál va a ser el método de cálculo que va a utilizar. Aquí les estoy diciendo que era simplemente la suma, que es uno de, tenemos estos, uno, dos, tres, tenemos tres formas de calcular diferente, lo vimos muy claro aquí. Estamos teniendo en cuenta la ponderación del porcentaje de participación de cada oferente dentro de la unión temporal. Entonces, cuando estoy teniendo en cuenta, estoy multiplicando el indicador financiero que tengo por ese porcentaje de participación y me da un índice de liquidez determinado. Aquí no estoy teniendo el porcentaje de participación, sino simplemente la entidad dijo, se suman los de todos los proponentes y se divide entre la suma de todos los proponentes y ese es el indicador. La entidad pública siempre me va a decir cómo va a calcular los indicadores financieros, tanto si es proponente individual como si es proponente plural. Entonces yo entro y reviso cómo es la forma en que la entidad lo va a calcular y me presento con el indicador financiero como tal que tenga presente allí, hago mi cálculo para estar totalmente seguro de si me puedo presentar, no me puedo presentar y sigo adelante. ¿Es claro? Sí, sí, y Perfecto. volvimos en ese caso, repasar un poco más de lo que ya nos habías dado en explicación. Quedan dos últimas preguntas para seguir avanzando con el entrenamiento. Para una UT, ¿todas las compañías deben tener RUP? Sí, sí, siempre. Y he sido muy incisivo en el tema, lo he repetido varias veces, porque es un error muy común. Era lo que venía. Las uniones temporales es para sumar y entre todas las compañías lograr llegar al objetivo que es presentarme en un proceso de contratación. Es para sumar, no para evadir responsabilidades. Entonces, si yo no tengo RUP, pues simplemente no me puedo presentar. Yo no existo. Si yo no tengo RUP, yo no existo ante el Estado colombiano para contratar con el Estado colombiano. Entonces, ser muy claros con este tema. Siempre todas las compañías deben tener RUP. Y última pregunta. ¿Sucursal o agencias serían diferentes para los procesos? Cuando yo creo una sucursal, era lo que les estaba explicando. La sucursal es como si la casa matriz tuviera un pie firmemente puesto en el país. Entonces, en esos casos, ellos se puede presentar esa sucursal con los indicadores de experiencia, con los estados financieros de casa matriz. Normalmente las empresas no presentan sucursales. ¿Por qué? Porque sobre esta sucursal yo ya empiezo a declarar impuestos y todos los diferentes temas de ingresos como si fuera mi casa matriz. Entonces lo que hacemos es crear una operación en Colombia donde esa operación tiene sus propios números, tiene todos los indicadores, toda la experiencia, toda la caja con la que yo lo he creado y donde esa empresa tiene que surgir sola en Colombia para llevar todos los temas dados. Normalmente yo siempre quiero que esa empresa vaya creciendo y tenga esa operación. Esa empresa es la que normalmente representa a la compañía en Colombia. Solo utilizo ese tema de casa matriz cuando definitivamente por el tipo de procesos que pueden ser, por ejemplo, temas de construcción o temas de contratos muy grandes de outsourcing o de provisión de TI, que son muy grandes. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos donde yo necesito definitivamente presentarme con los indicadores grandes que yo tengo en casa. Ahí es donde uso esas figuras que les hablaba de hacer una unión temporal
de mi empresa en Colombia, que puede ser un poco más pequeña, con mi empresa matriz, y lo veo muy, muy seguido en procesos de este tipo que son grandes. Cuando son procesos pequeños, cuando son procesos de mínima cuantía, que son, por ejemplo, contratación de cientos de millones o incluso miles de millones, hasta 5 o 10 mil millones, muy seguramente con la empresa que yo he creado en Colombia, estoy en las capacidades jurídicas de presentarme en los procesos y no necesito hacer uso de nada adicional. Tal vez fui claro, quiero que me corrijan si no lo he sido. Por ahora no tenemos más comentarios, pero sí, se entiende lo que el mensaje y la respuesta que se quiere entregar a la pregunta. Entonces, Perfecto. Javier, ya puedes avanzar con la segunda parte de la sesión. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces estamos viendo el tema de uniones temporales. Para que quede totalmente claro, las uniones temporales son contratos de colaboración entre un número plural de personas jurídicas que buscan consolidar esfuerzos para presentarse en un proceso de contratación. No hay límite en cuanto a la cantidad de personas que conforman una unión temporal. Lo normal es que veamos 2 o 3 oferentes, pero no existe realmente un límite por ley que no es que ustedes son 10, entonces no se pueden presentar porque es que cómo vamos a analizar a 10 dentro de una unión. Si como empresas que están participando en algún tipo de ventaja de presentarse en estos temas, pueden hacerlo sin ningún problema. Eh, las uniones, los consorcios y uniones temporales no requieren de una persona jurídica, no se requiere ir a Cámara de Comercio y decir, mire, es que yo voy a hacer una unión temporal, entonces necesito crear la persona jurídica para este tema. No, las consorcios y uniones temporales se crean a partir de voluntades entre las diferentes compañías de hacer esta unión temporal. Entonces, es un contrato en el cual los representantes legales de cada una de las compañías establecen cuáles van a ser las obligaciones dentro de la unión temporal, van a ser cuál es la participación dentro de la unión temporal, cómo va a estar representada la unión temporal, cuál va a ser las personas y correos de contacto y cómo van a estar constituidos. Es diferente un consorcio, una unión temporal de una promesa de sociedad futura. Cuando se presentan este tipo de temas que normalmente se dan en obras de construcción de gran tamaño, por ejemplo, la construcción de una vía 4G o un puente, un túnel, entonces allí lo que dicen es, mire, nosotros como empresa nos vamos a presentar con una promesa de sociedad futura. En el caso de que resultemos elegidos, entre todos vamos a crear una compañía que va a tener los siguientes indicadores financieros, que va a estar constituido y donde vamos a aportar capital de la siguiente manera. Y solo en caso de que esa empresa gane el contrato, de que esa unión gane el contrato, es que van a Cámara y Comercio y formalizan la creación de esa compañía. En ese caso sí necesita una persona jurídica independiente. Pero en este caso que normalmente nosotros en tecnología manejamos, que es uniones temporales o consorcios, no se necesita ir a Cámara y Comercio. Consorcio temporal, consorcio, unión temporal. Suena muy parecido, suena como que es casi lo mismo. ¿Qué es realmente y qué lo diferencia? La diferencia básicamente tiene que ver en mm, en la forma en que yo voy a responderle a la entidad frente al contrato y en la forma en que la entidad me puede sancionar a mí frente al contrato. Cuando es un consorcio, todas las empresas que hagan parte del consorcio responden de manera complementaria, de manera solidaria frente a un posible incumplimiento. Entonces, si fue que yo tenía el 40% y yo era responsable de proveer los servicios de instalación y soporte, pero el incumplimiento fue en la entrega de los productos y yo hice un consorcio, a mí me sancionan, porque yo dije que yo iba a responder solidariamente por todas las actividades del contrato. Caso contrario es en una unión temporal, mismo ejemplo. Había un porcentaje que era instalación que lo iba a hacer una empresa y otra empresa iba a hacer la parte de instalación y soporte. El incumplimiento se dio en la instalación. Como yo en la unión temporal dije que la instalación, la empresa que hacía la instalación tenía el 60% del contrato y que tenía las siguientes actividades, entonces solo sancionan a esa compañía que tenía el 60%, lo sancionan sobre el 60% sobre las actividades determinadas y a mí no me tocan porque yo no incumplí mi parte del contrato.
Entonces, por eso es que es mucho más común encontrar temas de uniones temporales que temas de consorcios. Les hablaba del documento entonces que se crea, con el cual se crea la unión temporal. Es un contrato privado de acuerdo entre dos o tres, entre un número plural de componentes. Como les decía, no hay un número máximo estimado, simplemente es de acuerdo a cómo consideren que pueden atacar el mercado. Lo que sí es claro para la ley es que el documento con el cual se crea debe tener unos componentes, un contenido específico. Y ese contenido es que tiene que estar identificado los miembros del consorcio o unión temporal, ya sean personas jurídicas o naturales. Allí debe tener claro el nombre de la persona y la identificación, ya sea un NIT o un número de cédula de ciudadanía o extranjería. ¿Qué tipo de acuerdo se está creando? Si es un consorcio o una unión temporal, el porcentaje de participación de cada uno de los miembros que van a ser parte, y sobre ese porcentaje es que pues me van a medir cómo estoy entregando, si lo estoy haciendo correctamente o no, cuáles son las actividades que voy a desarrollar. Tengo que indicar cuál va a ser los representantes legales del consorcio o de la unión como tal, cuál es la identificación y la forma de contactar a la unión como tal, y cuál va a ser la duración de esta unión temporal. Esta duración no puede ser inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato. Entonces yo tengo que verificar, es un contrato de 36 meses, yo tengo que verificar que posiblemente la liquidación me va a tardar 4 meses, entonces mínimo tengo que decir que la unión temporal va a durar 40 meses. Tengo que ser allí muy claro, o me pueden indicar que la unión temporal no va a durar el mismo plazo del contrato y me pueden eliminar por esto. Entonces, ser muy críticos, muy conscientes de cada una de las cosas que estamos haciendo. Entonces, cuando hago la unión temporal, cada uno de los miembros tiene que aportar los diferentes documentos que me estén pidiendo en la parte contractual, en el contrato, en el proyecto de pliegos como tal. Tengo que adjuntar certificados de experiencia y representación legal actualizados. Entonces, con esto de empezar es que veíamos que si las personas que van a firmar el acuerdo están realmente autorizadas o no a realizar esos acuerdos. Allí veíamos que me indica cuáles son los representantes legales y los apoderados, y dentro de las atribuciones de estos representantes legales y apoderados tiene que estar escrito, pueden firmar cualquier tipo de contrato para presentarlos, para representar a la compañía, ya sea en uniones temporales o de manera individual. Entonces, tienen que estar esa persona autorizada a firmar un acuerdo de participación plural. Si no está claramente especificado, debe ir entonces autorización de la Junta para participar en una unión temporal. Si yo no lo tengo, pues me pueden indicar que mi formato de constitución está viciado y que realmente yo no estaba en capacidad de hacer esa unión temporal y esa unión no existe. Cada integrante, lo que veíamos, cada integrante debe tener el RUP. Este RUP no aplica cuando son empresas nuevas o empresas extranjeras. Por alguna razón yo decidí asociarme con una empresa mexicana que va a proveer los servicios de instalación durante el contrato. Entonces esta empresa extranjera no tiene la obligación de tener RUP en Colombia. Lo que entonces ella entraría es a pasar todos sus estados financieros, todos sus certificados de contratos o sus certificados de experiencia con los cuales la entidad pública pueda avalar que definitivamente esta empresa está en capacidad de hacer la tarea, y a mí como persona jurídica de Colombia sí me va a validar por el RUP. Estas dos son las únicas excepciones que vimos, y cuando son empresas nuevas, pues obviamente está el tema que vimos hace un poco, que en el RUP va a ver la experiencia de los socios que constituyeron esa nueva empresa, ya sean personas jurídicas o personas naturales, esto durante los primeros 3 años de existencia de la compañía. Lo que veíamos, el representante legal tiene que estar facultado para suscribir el acuerdo y facultado para contratar públicamente. La duración de los miembros individuales del proponente que van a conformar la unión tiene que también ser superior a la duración del contrato más la liquidación del mismo. Entonces, esto está, siempre que mi compañía tiene que decir claramente hasta cuándo va a estar constituida esa compañía. Y a partir de ello,
todos los miembros que conformen tienen que estar activos. Y las garantías, las pólizas que yo le presenté a la entidad estatal deben tener como asegurado al proponente plural, es decir, estoy asegurando a la unión temporal XYZ o a cada uno de los integrantes. Lo normalmente es que yo encuentre la unión temporal tal conformada por, y ahí sí encuentro el nombre de los integrantes, pero tengo que ser cuidadoso en que yo presente la póliza de todos. ¿Me están escuchando? Vale, voy a asumir que sí. Tuve aquí un movimiento como raro, pensé que se había cortado de pronto la comunicación. Por ejemplo, hay una unión temporal donde dos compañías se presentan a presentar en una licitación y resultó que una compañía no alcanzó a despedir la póliza y decidieron irse con la póliza de una de las dos compañías, la póliza A. Esa póliza A solo está asegurando a la compañía A. Entonces es un tema que me dejan por fuera de la contratación porque la póliza claramente tiene que certificar o la unión temporal o yo tengo que presentar dos pólizas o la misma póliza certificando a todos los miembros de la unión temporal, ¿vale? Pasamos al tema de incentivos en procesos de contratación. Entonces yo tengo dos tipos de incentivos, que son incentivos a la promoción de la industria nacional. Entonces, básicamente me está diciendo que yo tengo que asignar entre el 10 y el 20% de los puntos para promover la industria nacional y entre el 5 y el 15% para componentes que son bienes nacionales y servicios extranjeros. Entonces, de acuerdo a la cantidad a la capacidad de componentes, si es un tema netamente nacional donde yo estoy colocando bienes y servicios de orden nacional, yo me presento yo tengo acceso a un puntaje determinado. Si yo estoy colocando bienes extranjeros, por ejemplo, el caso de hardware o el caso de software, que es componente extranjero, pero le estoy adicionando una capa de servicio nacional, que es cualquier tema donde yo coloque personas colombianas, aquí que esté prestando servicios aquí a través de una entidad, una empresa, persona jurídica constituida en el país. Ese es un bien de orden nacional, entonces ya tengo acceso a otro tipo de puntaje. El primero, como veíamos, cuando es totalmente nacional, es entre el 10 y el 20, y el segundo entre el 5 y el 15% de los puntos del total. ¿Qué son bienes nacionales? Tengo que estar registrado como productor de bien nacional en un registro determinado. Simplemente entro a este registro y digo, yo soy un fabricante de zapatos, son bienes nacionales, no estoy importando nada. Entro allí y me registro. Cuando yo entre a un proceso de contratación, por ejemplo, con la policía para proveerles a ellos botas, yo le digo, yo miro las reglas y de 100 puntos que iban a calificar, decidieron que 20 iban a ser para promover la industria nacional. Entonces yo presento un certificado donde yo estoy registrado con bienes nacionales, donde toda la fabricación se hace en Colombia, puedo acceder a esos 20 puntos del total. En un ejemplo de tecnología de software. Entonces, tengo el bien extranjero, el computador, el servicio de instalación y soporte lo proveo aquí en Colombia. Entonces, ya es una mezcla donde la entidad decide que entre el 5 y el 15% del total de puntos son asignados. Entonces, va a decir, si es un bien extranjero con servicio prestado en Colombia, usted va a tener el 10% de los puntos. Entonces, de ese 100% del total, voy a asignar 10 puntos a las empresas que me presenten esto. Yo entonces paso mi certificado que todos los servicios son provistos en Colombia y puedo acceder a este 10%. Tengo que tener presente que existen unos acuerdos comerciales. Normalmente esos acuerdos son con la Comunidad Andina de Naciones y cuando tengo, por ejemplo, tratados de libre comercio o acuerdos comerciales donde indica que existe reciprocidad en el trato de los bienes comunes y donde yo trato los bienes y servicios de ese país como si fueran bienes y servicios nacionales. Entonces, una compañía, por ejemplo, de Ecuador puede presentarse aquí en Colombia y puede colocar todos sus certificados
fabricación en Ecuador y son avalados como si fueran bienes nacionales por ese acuerdo que existe con la Comunidad Andina de Naciones. Debemos ser claros en ese tema. Y el otro tema que nos asigna puntaje es tener dentro de nuestra nómina personas que se encuentren en situación de discapacidad. Entonces, aquí la ley me establece que se debe asignar el 1% de los puntos del total de puntaje a las empresas que acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad. ¿Cuál es ese número mínimo? También la ley me lo establece. Para empresas que tengan entre 1 y 30 personas contratadas, el número mínimo de trabajadores en situación de discapacidad es 1. Entre 31 y 100, 2 personas. Entre 101 y 150, 3 personas. Si la empresa tiene entre 151 y 200 personas en su nómina, el número mínimo de trabajadores que tengo que presentar es 4. Y si son más de 200 personas, el número mínimo de personas en situación de discapacidad son 5. Yo este número lo tengo que presentar ante el Ministerio de Salud, tengo que decirles allá, mire, yo tengo contratadas una cantidad de personas, tengo que dejar ese registro previamente y con este número que yo bajo del ministerio, con este registro que yo bajo, es que yo me presento en los procesos de contratación diciendo, mire, esta persona efectivamente cuenta en su nómina con... es una empresa que tiene 120 empleados, tiene contratadas 3 personas en situación de discapacidad, entonces cumple con la asignación y puede serle asignado los puntos. ¿Cuál es el tema? Si yo me presenté en un proceso de contratación, durante todo el tiempo que dure el contrato, yo tengo que mantener la cantidad de personas en situación de discapacidad. Si a estas personas les pasó algo, si la persona falleció o la persona ha renunciado a la compañía, yo tengo que reemplazarla para que ese número se mantenga. Tengo que tener esta obligación. Si yo no la reemplazo, estoy entonces cometiendo una infracción al contrato, disminuyendo las capacidades que yo había demostrado al inicio del contrato y puede ser considerado un incumplimiento como tal de contrato. Entonces debo mantenerlas y debo estar presente y normalmente me van a pedir, cuando yo me presenté con este número de personas y yo tengo unos servicios de facturación en el tiempo, me van a pedir que con cada factura, además de, por ejemplo, los parafiscales, presente esa certificación de que todavía mantengo la cantidad de personas. Eso es normal que me lo pidan entonces allí. Cuando yo me presento como un proponente plural, me van a tener en cuenta la capacidad de planta y lo que voy a demostrar, como voy a demostrar el número mínimo de trabajadores con discapacidad, es con la empresa que tenga el mínimo 40% de la experiencia o 40% de participación del contrato en el cual me estoy presentando. Entonces, tengo 2 empresas, una de ellas va por el 70%, la otra con el 30%. La empresa que tiene el 30% tiene 30 empleados, la otra empresa tiene 200 empleados. Entonces, la empresa que va tiene que certificar que tiene 4 o más personas con la situación de discapacidad, es la que tiene ese porcentaje superior, donde tiene el 70% de participación. De allí es que me van a pedir certificar ese número mínimo de personas en situación de discapacidad. ¿Hay alguna pregunta por ahora de estos temas? Vale. Cuando una entidad presenta un proceso de contratación cuyo valor es inferior a $125,000, se puede limitar ese proceso a que sea un proceso donde solo se pueden presentar pymes. ¿Cómo se puede limitar ese proceso? Tiene que cumplirse 2 valores, 2 cosas. El primero, el monto. Siempre tiene que ser inferior a $125,000. Y segundo, 3 o más pymes tienen que manifestarle a la entidad que limiten la convocatoria a MIPYMES. Entonces, se abre un proceso, ese proceso es por 200 millones de pesos. Hay muchas empresas que están interesadas, 3 pymes mandan la solicitud, entonces la entidad pública está en la obligación de limitar ese proceso porque 3 pymes ya lo solicitaron. Y entonces
si yo soy una empresa que tengo indicadores financieros para salirme del mundo pyme, ya soy una gran empresa, no me puedo presentar. Y si presento oferta, mi oferta es inmediatamente descartada porque era un proceso limitado a participación. Cuando me presento en procesos que son regionales, por ejemplo, para un departamento, un municipio determinado, para una entidad distrital, además de la limitación de mi pymes, me pueden limitar a que solo empresas del mismo departamento, municipio o distrito puedan presentarse. Entonces es muy común que, por ejemplo, encontramos un proceso en la gobernación de Santander o en Bucaramanga, donde es para adquisición de licencia y yo dije, yo tengo todas las capacidades para presentarme, lo voy a hacer. Si las pymes que están domiciliadas en Santander o domiciliadas en Bucaramanga se percatan de ese posible interés mío para presentarme o quieren limitar a que solo empresas correspondientes al orden departamental o municipal se presenten, pueden solicitarle a la entidad que además de esa limitación, mi pyme sea una limitación regional y me dejan a mí como proveedor de fuera del departamento, fuera de esa convocatoria. Pues esto es un arma de doble filo, puede que yo no me pueda presentar en muchos procesos de tipo regional, pero también yo puedo limitar los procesos que se están presentando aquí en el distrito para hacer que solo sea posible yo presentarme y dejar por fuera a empresas de Medellín, de Barranquilla, que quieran presentarse aquí en Bogotá, por ejemplo. Esto solo aplica departamentos, municipios, distritos. Entonces, si es una entidad nacional, cualquier persona nacional o extranjera puede presentarse sin ningún tipo de limitación. Cuando hablamos de que formación académica y profesional tiene que ver con que en un contrato determinado, para los temas de calidad o para los temas que considere necesario, la institución va a pedir personas que cumplan con una formación, que tengan unas capacidades determinadas o que tengan una experiencia determinada. Entonces, las capacidades yo las tengo que certificar a partir de que sean personas pues que estén graduadas. Esa certificación lo hago a través de un diploma, un acta de grado o de los certificados expedidos por el centro educativo como tal. Eso es para la formación, pero cuando estoy hablando de experiencia, normalmente la experiencia se mide desde el día en que está graduado, pero hay carreras especiales donde esas carreras tienen que tener una tarjeta profesional. Entonces, si esa carrera exige tener tarjeta profesional, la experiencia se cuenta a partir del día en que se despidió la tarjeta profesional. Por ejemplo, la entidad me está pidiendo que usted proveer personas graduadas en ingeniería que tengan 10 años de experiencia. Yo revisé mi personal y tengo 4 ingenieros que cumplen con los 10 años de experiencia, adjunté las hojas de vida y adjunté la copia de la tarjeta profesional de estas 4 personas. La entidad valida, mira las hojas de vida, esta persona es ingeniero de la Universidad Distrital, de la Universidad Javeriana, de los Andes, puede incluso llamar a cada una de estas universidades y hacer la validación de si efectivamente esta persona se graduó o no de allí, y empieza a mirar el tema de tarjetas profesionales. 3 de las personas se graduaron y apenas se graduaron tienen su tarjeta profesional. Tienen 10 años de experiencia desde la graduación, cumplen perfectamente, su tarjeta profesional cumple perfectamente. Resultó que una persona de esas trabajó durante 6 años sin haber sacado la experiencia y después de los 6 años sacó la tarjeta de experiencia, la tarjeta profesional, perdón. La experiencia de esta persona solo se cuenta a partir de la tarjeta. Tiene 4 años de experiencia. No cumple con los lineamientos que me estaba pidiendo la entidad y la entidad me puede descartar a mí por haberle presentado una hoja de vida de una persona que no cumple. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso en las validaciones y en si la carrera que me están pidiendo tiene o no tiene una tarjeta profesional. Vamos a hablar de factor de desempate. Es posible que cuando yo me he presentado en un proceso de contratación, ya presenté absolutamente todos los documentos, todo me fue avalado,
Así con cada uno de los proponentes que se presentaron. Y al final de cuentas, se presentaron 5 ofertas. La forma de decidir iba a ser al menor precio y resulta que 2 de los oferentes fueron descartados y 3 quedamos totalmente empatados. Mismo precio, mismas capacidades, mismo todo. Entonces la entidad entra en un tema de cómo voy a desempatar los procesos en caso de que esto suceda. Entonces hay un tema, la ley me indica que en mínima cuantía la entidad tiene que aceptar la oferta que se haya presentado primero en el tiempo. Yo tenía una fecha establecida de cierre. La oferta se tiene que presentar el 27 de mayo a las 3 de la tarde como último plazo. Hubo una empresa determinada, entraron el 27 de mayo por la mañana, 2 de las oferentes, uno de los oferentes entró el 26 de mayo por la noche y registró su oferta. Los 3 oferentes quedaron empatados. Entonces yo entro a mirar en qué momento se presentó cada una de las ofertas. Una oferta que se presentó el 26 de mayo es un proceso de mínima cuantía y procedo a adjudicarle a esa empresa que presentó primero el proceso de contratación. En los demás procesos de contratación no está claramente establecido por la ley. Entonces pueden haber diferentes métodos. Lo que sí tiene que estar allí claramente diferenciado es cuál va a ser la forma en que la entidad va a realizar esos métodos de desempate, cómo va a ser la forma, tiene que quedar allí muy claro y yo tengo que entender y pues estar preparado para cómo voy a desempatar esos temas. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos de estos métodos? La oferta que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de calificación, preferir la mayor oferta en el segundo puntaje de los factores. Por ejemplo, entonces, el primer puntaje era precio, siguen quedando empatados. El segundo puntaje era la oferta que más computadores me entregue para una sede determinada. La primera oferente me entregaba 10 computadores, el segundo me entregó 5. Entonces se lo atribuyo al que más computadores me dio. Y así con cada uno de los factores yo puedo ir verificando y puedo ir sacando cuál va a ser la forma de desempatar. Puedo también que si hay oferta de que sea con bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes y servicios netamente extranjeros, allí puedo preferir la de nacionales. Que si fue una oferta presentada por una MIPYME, la puedo, o que la unión temporal tenía una participación de MIPYMES, puedo elegirlo por ese lado. O finalmente por un método aleatorio donde voy a realizar un sorteo determinado, donde ya sea por balotas o por cualquier método que yo me invente que sea realmente aleatorio, la entidad va a proceder a elegir quién va a ser quien sea al adjudicatario del proceso de contratación como tal. En el tema de proveedores extranjeros, entonces una empresa que todavía no se ha constituido en Colombia, que vio en el SECOP que hay un proceso determinado y le interesa participar y el proceso está abierto para proponentes extranjeros, entonces puede hacerlo. Tener claro que las empresas extranjeras no están obligadas a tener RUP. La capacidad legal la tienen que certificar a través del certificado que emita la autoridad competente en su país para demostrar la existencia de que esa persona existe allá, de que esa empresa existe en su país. ¿Cuáles son los apoderados o representantes legales? Se tiene que también indicar el documento legal con el cual lo demuestra normalmente en el país. Tengo que presentar los diferentes certificados de experiencia o la copia de los contratos con la cual yo voy a certificar esa experiencia y tengo que tener los indicadores financieros certificados y avalados del año inmediatamente anterior. Entonces tengo que tener cada uno de esos temas para poderme presentar en los diferentes procesos. Supervisión e interventoría. Quisiera que dejáramos aquí hasta para iniciar aquí el día de mañana. Más bien revisar si de pronto queda alguna pregunta, si queda algo por responder, si lo que hemos visto ha sido claro. Lady, ¿me escuchas? Vale. Igual si no hay ningún tipo de pregunta o si durante el día descubren que tienen algún tipo de duda, inquietud, nos vemos mañana para continuar nuestro ejercicio en la última sesión. Todas las preguntas, por favor, sean muy críticos, no dejen nada
que tengan cualquier tipo de duda. Entonces, damos así finalizada la sesión del día de hoy. Espero verlos el día de mañana y que pues podamos terminar satisfactoriamente este ejercicio. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y pues totalmente invitados al día de mañana a continuar. Gracias, hasta pronto.